R3 es reducir, reusar y reciclar. Reducir significa que al momento de nosotros comprar, por ejemplo, como consumidores, necesitamos entender la funcionalidad, para qué vamos a usar, por ejemplo, una pantalla. Una pantalla puede ser para varias cosas. En mi caso, por ejemplo, tengo una sola televisión que me sirve como pantalla para la computadora, para lo que viene siendo el Xbox y para la televisión. Esto es, en lugar de tener un monitor de computadora, una televisión conectada al Xbox, obviamente ahí pudiera tener también la televisión en cuanto a los canales libres o de paga, etcétera, que se pueden conseguir a través de diferentes servicios. En mi caso decidí tener una sola pantalla que me sirve para esas tres funciones. Esto es, estoy minimizando al reducir pues lo que normalmente uso en el día con día. También al momento de comprar, pues es importante saber que la mercadotecnia siempre nos va a llevar hacia los productos más costosos, que son aparentemente lo que necesitamos, lo que nos sirve de manera más apremiante, o sea, cosas que realmente uno cree que necesita, pero que a final de cuentas nos puede dar un uso pues efímero. Esto es decir, bueno, voy a gastar no sé, tanto, $1000 en algo que realmente quiero. Por ejemplo, alguien que le gustan los juegos, pues compraría una tarjeta 1080 Ti, que es una tarjeta que anda alrededor de los $800, y pues aquí en México realmente anda en los 20,000 pesos, entonces 20, 30,000 pesos. Entonces dice uno, bueno, es una inversión de una sola pieza, en este caso es la tarjeta de video para una computadora, que en realidad se puede reducir a menos de la mitad. O sea, si yo tengo por ejemplo una tarjeta, en mi caso es 660 Ti, que es de hace unos 5 o 6 años, es una tarjeta que no excede los 4 o 5,000 pesos actualmente. Estamos hablando de la cuarta parte. Entonces, esa tarjeta me sigue dando el uso, obviamente, para una pantalla que es Full HD o 1080p con calidad media, pero puedo usarla para cualquier función, ya sea de videojuegos, diseño, edición de video, etcétera, sin necesidad de gastar 4 veces más, que en este caso sería la tarjeta que originalmente hablamos. Esto es, o sea, al momento de que empezamos a reducir lo que tenemos, empezamos a tener un equilibrio, un control, una conciencia. De ahí se lleva precisamente el hecho de reusar. En este caso reuso una tecnología anterior, la 660 Ti. En lugar de comprarme la 1080, sigo usando la 660 Ti. Y obviamente ya cuando de plano diga, pues es que esta tecnología ya es obsoleta, ok, la puedo cambiar por una 1060. En mi experiencia me dedico a esto, sería la mejor opción en mi caso, de 3 GB en lugar de la de 6, o sea, no necesitas tanta memoria. Posteriormente hablaremos de cuestiones tecnológicas. Me gusta también en este caso aplicarlo en la naturaleza. Acuérdense que la tercera R es reciclar. Reciclar no es otra cosa que los desperdicios, las cosas que en este caso, por ejemplo, orgánicas, alimentos, frutas, verduras que no usamos. Acuérdense que pueden ser usadas en el jardín. Entonces ahí estás encontrando el equilibrio entre la tecnología, pues todo esto que nos rodea, la información, etcétera, con la naturaleza. Es estar más conscientes que el planeta también es parte muy esencial de nuestra vida. O sea, si no hay planeta, no hay vida. Así de fácil. O sea, la vida que tenemos, la calidad del aire, de los alimentos, del agua, dependen de nuestro planeta. Entonces, precisamente estas 3 R son tan importantes. Nos ayudan a tener la conciencia, el control, que nos lleva precisamente a una calidad de vida, a estar uno pues precisamente en armonía con estos 3 elementos, que son el hecho de tener una conciencia ambiental desde el punto de vista de reciclar, reusar
aspecto de que pues podemos hacer cosas también en lo social, de decir, bueno, pues voy a tratar de usar esta computadora para ayudar a otras personas, es un ejemplo, o prestarle, por ejemplo, el celular a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano. No sé, o sea, son ejemplos, o sea, el hecho es de que empezar a estar más conscientes de que podemos hacer más con menos, y eso también nos ayuda a tener un poquito de más espacio, estar más conscientes, más organizados y tener un estilo de vida más sano que nos permita pues salir más a caminar. Voy a ponerles videos de eso precisamente, de cómo los paseos nos ayudan pues a estar más conscientes de todo esto que estamos hablando. Espero que les guste y estamos en contacto. Hasta luego.